A su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos Radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese. Ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Bendiciones, Dios les bendiga. Estamos aquí en un nuevo programa en el Monte de la Gracia. ¿Cómo están? Esperando que con este tiempo de, bueno, ya empezando la lluvia, bueno, la recibimos como bendición, ¿verdad? Porque la lluvia siempre es bendición. Y estamos llegando a través del 930, ampliación modulada, en la radio. Estamos llegando a través del Facebook Live, a través de la página de Radio Costa Rica. www.radiocr.net, y también recordándoles que todos nuestros programas están en el canal de YouTube. Y bueno, hoy tengo una invitada, otra amiga especial que me ha apoyado mucho en los programas. Y Betsita, quiero que le salude. Sí, muy buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en este programa dándole gracias al Señor por permitirnos estar esta tarde nuevamente aquí. Queremos bendecirlos y esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, como ustedes saben que estamos cumpliendo 3 años en este mes de este programa que nació en el corazón de Dios, donde el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha fortalecido y el Señor nos ha fortalecido, nos ha ayudado en todas las cosas. Entonces, queremos decirles que bueno, en el programa pasado que tuve de invitadas a 2 amigas mías aquí, les di un presentito, un regalito, por ellas haberme apoyado, por estar siempre ahí orando por el programa. Y entonces, bueno, a Ivetsita también, ¿verdad? Que ella me ha apoyado mucho. Entonces, yo quiero aquí delante de ustedes, pues, entregarle a ella este presentito. Vamos a ver si a Ivetsita le gusta. Ay, muchas gracias. Vamos a ver. Es una bendición. Muy lindo. En el Monte de la Gracia. Ajá. Sí, es una tacita de información del grupo del programa que hay en su Radio Costa Rica. Entonces es para Ivetsita, gracias. Para que lo conserve como un recuerdo porque ya Ivetsita ha estado aquí varias veces en el programa compartiendo, ¿verdad? Sí. Entonces es una bendición. Y bueno, queremos decirles que ahí está siempre nuestro Facebook para que tú envíes tus peticiones, porque la idea de este programa, bueno, nació para poder aconsejar a muchas personas, para poder ayudar a muchos. El Señor puso en nuestro corazón el poder tocar corazones y personas que tal vez muchas veces no están yendo a una congregación o no se atreven
a ir a una congregación, ¿verdad, Ibercita? Así es. Pero a través de las redes sociales podemos llegar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces hoy, bueno, vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude en esta tarde. Así que le voy a pedir a Ibercita que haga una oración por las personas que nos están sintonizando en este momento. Amén. Vamos a pedirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar y compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas a los que están escuchando este programa y que este programa sea de mucha bendición para cada uno y que veamos frutos de esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y saludamos a todas las personas que nos vean en vivo o que nos vayan a ver ya el programa cuando esté grabado. Y bueno, sabemos que nos están viendo muchas personas en Estados Unidos, en El Salvador, nos ven personas en el interior del país. También muchas personas escuchan Radio Costa Rica, porque es una emisora amiga, una emisora que tú vas en la radio y la pones y ahí están los programas. Es de mucha bendición. Y donde quiera que tú nos estés viendo, ya sea aquí en Costa Rica o en cualquier país del mundo, no sabemos dónde podrán personas estarnos sintonizando. Lo importante es que recibas hoy fuerzas de Dios, que recibas hoy la impartición del poder del Espíritu Santo y que esta palabra, estos pensamientos de la palabra de Dios que estamos hoy compartiendo, sean de mucha bendición y de fortaleza, también de conocimiento, de entendimiento, de consejo para que te ayuden en tu caminar con Dios. Entonces hoy el tema es acerca de nuestra identidad como cristianos. Entonces vamos a pedirle al joven que nos... Ahí está. La identidad del cristiano. Ese es el tema del día de hoy. Pero para poder comenzar a hablar acerca de este tema tan importante, voy a preguntarle a Ibercita para que ella nos explique. Bueno, Ibercita, ¿qué significa entonces la palabra identidad? Sí, bueno, identidad es un conjunto de rasgos que tenemos las personas, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Verdad? Tenemos que identificarnos. Muchas veces, bueno, nosotros vemos que aquí tenemos para ir al seguro, para ir al banco, hacer alguna vuelta y todo, siempre nos piden una identificación. Entonces, ahí en la identificación, ya sea pasaporte o ya sea cédula, indica quiénes son mis padres, que mi estado civil, mi nombre, ¿verdad? Mi número de cédula. Esa es la identidad que tengo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos una identidad. Nadie puede pasar por esa tierra sin ser identificado, ¿verdad? Entonces, así como aquí nosotros tenemos que identificarnos, en el reino de Dios también tenemos una identidad, ¿verdad? Como dice la palabra, que no todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No podemos decir que todos tenemos la identidad de cristianos. Entonces tenemos que ver bien cómo podemos identificarnos. Pues, cómo sabemos si somos identificados como hijos de Dios. Sí, entonces mira qué importante lo que estamos hablando, porque bueno, por ejemplo, en lo natural, Ibercita, y las personas que nos escuchan, en lo natural nosotros tenemos un apellido, ¿verdad? Somos de una familia. Entonces, para ser reconocidos como hijos de algún padre o de alguna madre, tenemos que tener el ADN de ellos, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que parecernos a nuestros padres. Eso nos da una identidad, que aquellos son de tal apellido.
O también muchas veces parte de nuestra identidad es tal vez del país que seamos o de la provincia. Eso también nos da identidad, ¿verdad? Exacto. La cultura, ¿verdad? En este mundo hay diferentes culturas y son muy, muy diferentes culturas que hay en el mundo. Entonces, si una persona es de un lugar muy lejano, aquella cultura que hay en ese lugar le va a dar identidad también a la persona. Entonces, hablando de nosotros como hijos e hijas de Dios, pues también tenemos una identidad, tenemos un ADN. Exacto. Tenemos el ADN de nuestro Dios, el ADN de nuestro Padre, y por supuesto, tenemos que parecernos a Él, ¿verdad? Y conforme, así como los niños, cuando nace un niño, un bebé, dicen, ay, mira, se parece, ¿verdad?, al papá o a la mamá. Pero naturalmente, casi siempre, Ivesita, conforme el bebé va creciendo, se va pareciendo más. Exacto. Y más aún, cuando, por ejemplo, un bebé llega a, por ejemplo, los 18 años, los 20, y tal vez alguien lo ve y dice, uy, vea, es igualito al papá cuando tenía esa edad. Exacto. Entonces nosotros como hijos de Dios, conforme vamos creciendo también en la palabra de Dios, nos vamos pareciendo más a Él, ¿verdad? Exacto. ¿Qué nos dice Ivetsita? Sí, porque también en el reino de Dios nosotros tenemos que conocer la identidad que tenemos, ¿verdad? Por eso la identidad es algo muy valioso. Es algo que con eso que sabemos de Dios, sabemos qué somos y a dónde vamos. Porque como cristianos y nacidos de Dios por la fe, tenemos una identidad, tenemos un propósito y tenemos también un destino, ¿verdad? Por ejemplo, espiritualmente, ya el enemigo, desde que estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, Satanás ya estaba distorsionando la identidad de ellos, con mentiras, ¿verdad? Como por ejemplo, como habla Génesis capítulo 3, ¿verdad? Va a leerlo. Sí, no. Póngala, ahí está. Ahí dice, bueno, vamos a leerlo, dice Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 5, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea qué tremendo, ¿verdad? Desde ahí, desde el principio, el enemigo quiso entorpecer esa identidad, ensuciarla para confundir, ¿verdad? Exacto. Al hombre y a la mujer a través de que ellos desobedecieran y entonces ya no fueran aquella creación en ese momento, ¿verdad? Que lo que era creación, ¿verdad? Creación de Dios. Que desde ese momento esa creación fuera distorsionada, ¿verdad? Aquella creación donde Dios había puesto su imagen. Entonces, por eso los quiso hacer que ellos desobedecieran y hablándoles mentiras para engañarlos, ¿verdad? Como muchas veces nosotros como hijos de Dios, muchas veces el enemigo viene para decir, no, usted, ¿verdad? Nos llegan pensamientos. Cuando uno dice que el enemigo le dijo mentiras, es que nos llegan pensamientos para bajarle a uno la autoestima como hijo de Dios, para hacernos creer de que no podemos salir adelante, que no podemos vencer sobre un pecado, sobre una debilidad, que no podemos obedecer a Dios, ¿verdad? Sí, por eso nosotros tenemos que estar muy seguros de la identidad nuestra como cristianos, porque como dice ahí la palabra, ¿verdad? Que Satanás engañó a Eva y a Adán, así él quiere seguir engañando a los hijos de Dios,
Creo que muchas veces cuando se ha tenido que pasar por alguna situación, algún problema, cuántos hemos hasta dudado de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque no vemos el resultado de la oración, porque le pedimos a Dios algo y no vemos una respuesta. Entonces el enemigo viene con mentiras, así como quiso engañar a Eva, ¿verdad? Vino con mentiras y viene sobre la vida de la persona a hacernos sentirnos que no somos hijos de Dios. Por eso tenemos que estar seguros de nuestra identidad, ¿verdad? Y también no solo a Adán y a Eva. También podemos ver que a Jesús, él quiso también engañarlo, ¿verdad? Sí. En Mateo 4, capítulo 4, verso 2, 4, versículo 2. Bueno, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 2 y 3 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense, si llegó a tratar de, según él, ¿verdad?, que al Señor hacerlo dudar de su identidad como hijo de Dios, ahora cuánto más a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Por eso es que nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído y quiénes somos delante de Dios, ¿verdad? Cuando usted presenta su cédula de identidad, se fijan en su foto o en la huella o en lo que tenga que presentar para decir sí, esta cédula le pertenece. Así igualmente tenemos que nosotros tener esa identidad en Cristo firme, saber que aunque el enemigo quiso engañar hasta Jesús, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa certeza de quiénes somos delante del Señor, ¿verdad? Sí, porque de igual forma, como cuando uno es hijo de alguna persona en este mundo, hay documentos, ¿verdad? Hay documentos que dicen, bueno, fulanito es hijo de tal persona, sutanita es hija de tal y tal padre o tal madre. Exacto. Pues de igual manera, en el cielo hay documentos. Por eso es que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos a él, dice que vamos a estar salvos, o sea, que vamos a estar seguros de que estamos escritos, ¿verdad?, en ese documento y que ya hemos sido legalizados como hijos e hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a estar seguros de que tenemos esa identidad en nosotros, ¿verdad? Esa identidad que se va creciendo y se va desarrollando en nuestra vida, se va haciendo más palpable, como que nos vamos haciendo más conscientes. El enemigo siempre va a venir a tratar de engañarnos, siempre va, las circunstancias muchas veces, por ejemplo, cuando estamos pasando problemas, ¿verdad? Que tal vez mucha gente le va a decir, pero usted no dice que usted es hijo de Dios y vea todo lo que le está pasando. Bueno, eso no quiere decir nada. El hijo y la hija de Dios también vamos a pasar por situaciones. Si el Señor Jesucristo, siendo el hijo, el único y perfecto hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, el primogénito, él tuvo que pasar. Nosotros también en esta tierra, pero con la diferencia de que pasamos situaciones, pero tenemos a alguien más grande, que es nuestro Padre, que Él nos ayuda, ¿verdad? Amén, así es. Por eso la palabra identidad es una capacidad de aceptarnos a nosotros mismos. Es la capacidad de aceptarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos con firmeza, ¿verdad? Y tener una identidad espiritual. No solo yo me llamo Ivette, sino en Cristo Jesús, ¿quién soy? Soy una princesa de Dios. Soy una mujer del reino de Dios. Entonces, tener esa seguridad de qué somos y qué tenemos, ¿verdad? Porque el enemigo siempre va a venir con dudas.
Siempre, yo sé que hay personas que no están seguros si son o no son, ¿verdad? O como cuando uno dice, bueno, si tenemos seguridad en nuestra salvación, tenemos que saber por qué tenemos seguridad en nuestra salvación, ¿verdad? Entonces el enemigo va a venir a distorsionar eso que el Señor puso en nuestra vida. Por eso es muy necesario reconocer la identidad. Pero también es muy bueno también reconocer la identidad sin Cristo, ¿verdad? ¿Qué éramos cuando no teníamos a Cristo? Como lo vemos en el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver la otra filmina. Ahí está. Dice en Filipenses 3:4. Dice, bueno, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Bueno, esto lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo, ¿verdad? Porque él tenía montones de cualidades, ¿verdad? Decía que era circuncidado al 8º día, que para ellos era muy importante. Era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ¿verdad? Que los fariseos cumplían al pie de la letra toda la ley. En cuanto a celo, ¿verdad? Que él era celoso, perseguidor de la iglesia porque él creía que estaba en lo correcto. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, o sea que él no fallaba en nada, ¿verdad? Pero cuántas cosas, dice, vea qué importante esto, ¿verdad? Que él tenía, por decirlo así, una identidad de que él era un fariseo, de que él cumplía, de que era circuncidado, de que él era de la tribu de Benjamín, y tenía ya una identidad en sí mismo. Pero dice que cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, dice que todas aquellas cosas que para él eran como que eran ganancia, dice que más bien las estimó como pérdida, o sea, las estimó como que eran menos comparadas con lo que ahora estaba recibiendo a través de Jesucristo, con una nueva identidad que él estaba recibiendo al abrirle su corazón al Señor Jesucristo. Y dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo aún por basura, decía, por ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque era un cambio completamente grande, ¿verdad? El poder aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, después de él haber sido un perseguidor de la iglesia, pues eso iba a ser un gran cambio. Entonces, dice que él estaba cambiando de lo que él tenía por algo más excelente. Exacto. ¿Y qué era eso más excelente? El conocer al Señor Jesús y a través de él recibir esa identidad nueva como hijo de Dios, porque cuando le hemos abierto nuestra vida al Señor Jesucristo, somos criaturas de Dios. Exacto. Pero al nosotros recibir al Señor, y como Él es nuestro abogado y sella nuestro documento, recibimos una nueva identidad y recibimos el ADN del Padre, entonces somos nuevas personas, somos hijos e hijas de Dios, legalmente. Legalmente, exacto, exacto. Porque lo que seamos, o sea, la nueva identidad no proviene de lo que somos, de lo que creemos, de lo que hemos vivido, un apellido muy importante, sí, o una sociedad muy alta, o muy baja, o cuántas veces, ¿verdad?, identifican a las familias como los aquellos, ¿verdad? Ciertos apellidos, ¿verdad? Que ya sea porque son muy importantes o porque son muy bajos, ¿verdad? Pero en el Señor nosotros, ya eso no proviene de lo que hemos logrado, ¿verdad? La identidad en Cristo no es de lo que hemos logrado, sino
en lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué lindo eso, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué precioso, Él nos ha sí. hecho hijos e hijas de Él. Sí. Como dice usted, Inés, ya Él puso un sello, nos dio una identificación. Ajá. Y esa identificación está escrita en el reino de los cielos. Sí, es que qué lindo. A veces como que nos cuesta entender eso, ¿verdad? Porque Sí. como dice Ivetcita, no es de nuestros propios logros. Digamos, los logros en esta tierra son bonitos y está bien, ¿verdad? Bonito que soy de aquel apellido, bonito que estoy estudiando, bonito que logré construir mi casa, hacer mi familia, levantar una empresa. Son muchísimas cosas que pudiéramos hablar aquí de nuestros logros o de llegar a ser una persona muy especial en el barrio o famosa, ¿verdad? O tal vez famosa por buenas cosas, no por malas cosas. Sí. Pero de todos esos logros, pues sí son bonitos. Pero el asunto de la identidad con Dios es que no es por nuestros propios logros, sino que es por los logros de Jesucristo, es por los logros que Él conquistó en la cruz para nosotros. Exacto. Por eso en el mundo la identidad es como una etiqueta. Ajá. En el mundo la identidad es como una etiqueta, no, así nos etiquetaron. Así es aquella, la hija de fulana, el hijo de Ajá. fulano, la gorda, la flaca, la Ajá. negra, la blanca. Entonces, ¿cuántas veces hay La personas rubia. que nos reconocen? Ay, ahí viene aquella, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Tal vez con apodos o, ¿verdad? Con dichos. Eso es la etiqueta que pone el mundo. Ajá, sí. Esa es la etiqueta. Por eso nosotros ya no somos etiquetados así. Dice la palabra del Señor que somos nuevas criaturas. Por supuesto, la base de todo es Jesucristo en el corazón de la persona. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nos ha hecho hijos suyos para que vivamos conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? También queremos leer en Efesios capítulo 2. Ajá. Ahí está. Ahí la Biblia nos enseña quiénes éramos sin Cristo. Ajá. Eso es como una fotografía. Ajá. Sí, claro. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, dice ahí, hijos de desobediencia, hijos de ira, y hacíamos la voluntad de la carne. ¿Qué significa eso? Eso era lo que éramos cuando nuestra identidad no era en Cristo. Ajá. Como dice ahí en el libro de Efesios, éramos hijos de desobediencia, Ajá. éramos hijos de ira y hacíamos lo que queríamos hacer. Vea, eso era lo que nos identificaba en el mundo, ¿verdad? Porque usted sabe y hemos visto que lo que nos enseñan así somos, ¿verdad? Que muchas veces nos han enseñado cosas buenas y no las hemos imitado. Ajá. ¿Verdad? Sí. Yo creo que imitamos más lo malo que lo bueno. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya nuestra identidad cambia por completo. Ya no somos hijos de desobediencia. Ya queremos ser obedientes. Queremos tener la paz de Dios. Queremos andar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante y tenemos que estar seguros de nuestra identidad en Cristo. Tenemos que estar seguros de ello. En Efesios capítulo 2 también vamos a ver acerca de la seguridad del cristiano. Dice Efesios 2:13,
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora tenemos una identidad, ¿verdad? Entonces, qué importante recalcar esto, Ivetcita, porque es que a veces la gente no comprende porque dice, pero, ¿por qué tanta, por qué dicen que si somos, que no somos hijos, que somos creación, que si estamos, que no estamos en lo correcto y yo creo que yo soy una persona buena, por ejemplo, ¿verdad? Pero a veces somos personas buenas cuando no conocemos al Señor, pero cuando nosotros llegamos a querer tener una relación más íntima con Dios, de verdaderos hijos, Dios quiere obediencia. Exacto. Entonces, podemos estar haciendo muchas cosas, pero si Dios quiere que nosotros tal vez hagamos algo especial y nosotros no queremos, es como por ejemplo, en una familia hay varios hijos y tal vez hay un hijo que es bueno, se porta bien, digámoslo así, pero que no quiere complacer al papá, ¿verdad? No quiere obedecerle. Por ejemplo, hay padres que dicen, vea, tenemos que unirnos en este negocio, en esta empresa, porque tenemos que salir adelante como familia. Y hay un hijo que es bueno, pero dice, no, es que yo no quiero meterme en sus planes. Yo tengo los míos. Pero hay otro hijo que también es bueno, digámoslo así, ¿verdad? Que se porta, digamos que más o menos, pero resulta que cuando el papá le dice, mira hijo, yo quiero que me apoyes en esto, necesito tu apoyo en esta empresa o en esta situación, y tal vez ese otro hijo le dijo que sí. Sí. Entonces, ese como que va a representar más el ADN de aquel apellido. Es igual con Dios. Si nosotros decimos, ay, sí, yo soy muy bueno y yo ayudo a la gente y hago muchas cosas, pero cuando viene Dios y nos pide algo y nos dice, sí, pero quiero que camines por aquí, quiero que hagas esto y esto y esto, y decimos, no, yo creo que lo que yo hago es más bueno que lo que tú me estás enseñando, Dios. Entonces, ahí no estamos demostrando que tenemos que estamos demostrando la identidad de que somos hijos de Dios. Entonces, como decía Ivetcita, primero nosotros tenemos que estar bien seguros, pero ¿cómo vamos a estar? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues tenemos que tener primero una vida de intimidad con el Señor, para que en esa oración, en esa intimidad, el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Él, y con la palabra Él nos va enseñando cómo debemos de comportarnos. Exactamente, ¿verdad? Porque el estar lejos de Dios, nos quita muchos privilegios, ¿verdad? Sí. Pero cuando nos acercamos, como dice en el libro de Efesios, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Entonces ya estamos cerca de Él. Ya tenemos una intimidad con el Señor. Ya sabemos quién es el Señor en nosotros. Por eso podemos decir que tenemos seguridad de nuestra identidad. Nadie puede venir a engañarnos de que si somos o no somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene, nos mueve, nos redarguye y nos guía. Él nos dice si estamos caminando como hijos de Dios o si no lo estamos haciendo, ¿verdad? Por eso es muy importante tener esa identidad muy, muy segura, porque hay muchas cosas que el enemigo quiere venir a interponerse para que nosotros dudemos de la gracia y del poder de Dios, ¿verdad? También dice que nosotros tenemos que saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? En Romanos 8:29. Vamos a ver ahí el otro. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueren hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito
entre muchos hermanos. Vea qué importante, ¿verdad? Dice que los que antes conoció, o sea que el conocer es, la palabra conocer, ¿verdad? En la palabra de Dios es tener intimidad. O sea que tuvimos una intimidad, un encuentro con Dios, ¿verdad? También dice que fuimos predestinados para que fuéramos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él fue el que no falló en nada. El único ser humano que en este mundo no cometió pecado fue el Señor Jesucristo. Todas las demás personas, algunas pudieron ser muy buenas, otros tal vez buscaron la perfección, pero el único y perfecto, dice la palabra de Dios, fue Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios es que para que demostremos esa identidad, tenemos que parecernos, lograr aquella imagen del Señor Jesucristo, seguir su ejemplo y llegar a la estatura, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Llegar a la estatura del varón perfecto, el único, el Señor Jesús. Ahí es donde nosotros podemos decir, sé quién soy, ¿verdad? Sé quién soy. Y yo sé que soy un hijo conocido por Dios, ¿verdad? Soy un hijo conocido por Dios. ¿Por qué? Tremendo, sí. Y es muy importante saber que si yo soy un hijo de Dios, no voy a hacer lo contrario de lo que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a mucha obediencia. Ya no era como decíamos antes, desobedientes o airosos, ni nada de eso, sino ahora yo soy hijo de Dios. Entonces eso es algo muy importante. Yo ahora soy hijo de Dios y es algo que tenemos que saberlo y creerlo y vivirlo, ¿verdad? También en Efesios 1, versículo 4. Dice Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, o sea, aún antes de que fuera hecho el mundo, ya el Señor nos tenía ahí vistos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Cuando dice santos, mucha gente no entiende lo que significa esta palabra, ¿verdad? Pero santo es apartado. Santo significa el ser es seleccionado, hecho a un lado para las cosas de Dios. Exacto. Por eso podemos decir que ahora yo soy un hijo escogido por Dios. Porque según Efesios, y como leímos ahorita, Él nos escogió, ¿verdad? Nosotros no fue que decidimos, sino que Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos de Él, ¿verdad? Ahí es lo muy importante saber que el Señor me escogió a mí, el Señor te escogió a ti, escogió a Inés, ¿verdad? Vea lo importante que somos para Él. Porque dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos tenía ahí nos vio listos. Ya Él nos tenía, bueno, ahí en Efesios también vamos a hablar acerca en el capítulo 1 de Efesios también. En el versículo verso 5. Dice, soy un hijo deseado por Dios. Bueno, primero arriba decía, soy un hijo escogido por Dios. Escogido por Dios, sí. Luego, soy un hijo deseado por Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, ¿verdad? Dice, nací con un propósito. O sea, ahí vemos que somos deseados por Dios, ¿verdad? Él nos deseó. Somos hijos deseados. Hijos deseados. Ya no es como un nacimiento natural, digámoslo así, como hay muchos hijos que han nacido, que la mamá no quería tenerlos, los papás no deseaban un hijo en ese hogar, pero nosotros nacimos en Dios deseados. Sí, eso, lindo, imagínense
el deseo que tenía Dios de crearnos. Qué ¿verdad? precioso, Eso ¿verdad? es algo que lo llena a uno como de amor, de ternura, Sí. de saber que nosotros no somos cualquier cosa en realidad. Un hijo de Dios, así Él lo escogió y Él lo deseó y lo engendró. Por eso estamos nosotros aquí, porque hemos sido deseados de Dios. Y Él nos ha llamado para darnos tantas cosas que yo le digo, hermano, vale la pena. Y vale la pena pasar muchas circunstancias y muchas cosas también, porque sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Sí, ¿verdad? Qué lindo, porque es que nosotros tenemos que entender que Dios creó el mundo, ¿verdad? Pero Él quería ser padre, ¿verdad? No era que solamente Él quería tener un planeta lleno de personas y que creadas por Él y que Él fuera nada más el Dios de ellos. Es que Él quiso más. No es, Dios no quiere nada más que lo tengamos como nuestro Dios. Sí, Él es nuestro Dios. Pero más que eso, Él quiere que nosotros lo recibamos a Él como nuestro Padre. Porque Él nos hizo nacer. Nos hizo nacer por medio de Jesucristo, a través de la palabra. Dice que somos nacidos de su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor Jesucristo, a través de palabra de Dios que nos es hablada, entonces ahí es cuando viene un nacimiento en nuestra vida, en nuestro espíritu, porque cuando no tenemos a Dios y somos nada más criaturas, nos portamos bien, sí, hacemos muchas cosas, aún podemos tener una religión o una creencia, ¿verdad? Pero no le hemos abierto completamente el corazón a Dios para que el Señor diga, bueno, ahora sí, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y ahora vas a caminar conforme a mis principios que están en la palabra de Dios. Entonces, es un nacimiento de nuevo. Nacemos por la palabra a través de Jesús, es un nacimiento de nuevo y ahora sí, somos hijos de Dios y somos inscritos, ¿verdad? Somos inscritos, que ser escrito no es lo mismo que ser inscrito, ¿verdad? El ser inscrito es algo legal. Usted ya fue inscrito en ese libro. Ahí está su nombre, tiene el apellido de Dios. Pero eso tiene que ser revelado a nosotros, ¿verdad? De que verdaderamente digamos, sí es cierto. Ahora yo soy una persona diferente, tengo el ADN de mi Padre Dios, entonces tengo que comenzar a vivir con lo que dice su palabra y conforme a lo que Él me diga, porque Él quiso que yo naciera, que yo naciera de nuevo. Dios me deseó, anheló tener hijos. Dios no anhelaba tener nada más un pueblo. Puede tener muchos pueblos en el mundo, en el planeta Tierra, pero Él anhelaba tener hijos, que no es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Que usted en una familia, usted tenga un grupo de personas que le sirven a usted, digamos en una empresa, o que usted tiene una familia y adoptó un montón de hijos, por decirlo así, pero qué lindo cuando usted tiene aquel hijo, usted sabe que ese hijo suyo tiene su ADN. Entonces, Dios quería tener hijos con su ADN. Exacto, ¿verdad? Sí. Por eso al decir que Él nos deseaba como hijos, lo hacía con un propósito. Sí. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios de tener ese hijo, verdad? Con propósito. Con propósito. Sí. Y eso es muy importante, que nosotros debemos de buscar ese propósito que Dios tiene y quiere para nosotros, ¿verdad? Tenemos que buscar ese propósito. Soy nacido con un propósito, con muchos planes de parte de Dios, ¿verdad? Cuando uno desea algo, digamos, a alguien que no tenga su casita propia, desea su casa, bueno, ¿qué no hace por obtenerla, verdad? Sí. Y cuando llega a tener su casita, no creo que la vaya a quemar inmediatamente, ni la vaya a desechar. ¿Por qué? Porque lo deseaba.
deseaba eso. Y así era el Señor con sus hijos. Él nos deseó, por eso nos trajo a este mundo, pero con un propósito. Por eso nosotros tenemos que tener la seguridad de cuál es el propósito con el que el Señor nos ha llamado a ser hijos e hijas de Él, ¿verdad? Y cumplir ese propósito. Porque muchas veces nosotros sabemos que somos hijos, pero no hemos aceptado eso como realmente tiene que ser, ¿verdad? También en Jeremías 31:3 hay una cita, Jeremías 31:3. Ajá, dice la palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Con amor eterno, no es un amor cualquiera, no es un amor de esta tierra, es un amor diferente. Dice que nos amó y por lo tanto, por ese amor eterno tan grande, dice que Él nos prolongó su gran misericordia para con nosotros, de tal manera que tal vez andábamos alejados de Él, pero nos atrajo. Dice que la palabra de Dios que Él nos atrae con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. ¿Verdad? Sí. Tal vez podíamos bajar un poquito, es que había otro puntito, antes del 2. ¿Qué decía? ¿Quién soy yo? Así dice. ¿Soy un hijo? Sé quién soy yo. ¿Quién soy? Soy un hijo conocido por Dios, ¿verdad? O sea, que somos conocidos por Él. ¿Qué significa? Que hemos tenido intimidad con Él, porque dice la palabra que aún desde que estábamos en el vientre, aunque nosotros tal vez no lo sabíamos, pero ahí en el vientre Dios tuvo intimidad con nosotros, ahí nos habló. Cuando un bebé está en el vientre, Dios le habla a ese bebé, y los científicos han comprobado, Ivetzita, que los bebés sienten, que los bebés oyen, porque vea, se han hecho experimentos hasta con música, que cuando les ponen cierta clase de música, los bebés reaccionan bien, pero si les ponen música fea, ¿verdad? Como rock y esas cosas, dice que como que el niño se incomoda, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el vientre, Dios nos habla, tiene intimidad con ese bebé. Por eso es que desde que un niño es engendrado, desde el primer instante, cuando es un cigotito, ya es una vida, ya es una persona, ¿verdad? Entonces no podemos tocar esa vida porque ya es una vida que Dios ya tiene un plan, ya Dios tiene un plan y un propósito con ese bebé, ¿verdad? Entonces desde ahí ya tuvo intimidad. Ahora para ver el otro puntito 2 decía, soy un hijo escogido por Dios. Dios nos escogió, ¿verdad? Luego soy un hijo deseado por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos deseó. Dios deseó tener hijos, ¿verdad? Dios quiso tener hijos, no tener nada más un pueblo, una nación, o tener cierto grupo, o tener una congregación, que las congregaciones son importantes, las congregaciones son importantes, y todas las iglesias, los pueblos, todas las naciones, porque dice la Biblia que todas las naciones le pertenecen a Dios, pero qué lindo que Él anheló tener hijos, que verdaderamente nos comportemos como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Para ver el otro puntito, gracias. Dice, soy un hijo amado por Dios. Bueno, ya ese es otro punto. Sí. Qué lindo, ¿verdad? No solo que nos deseó, no solo nos escogió, sino que somos amados por Dios. Y luego dice, soy un hijo creado por Dios, ¿verdad? Que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, te aparté, te separé, te seleccioné, te di por profeta a las naciones. O sea, que cuando dice que por profetas, porque le dio un propósito, ¿verdad? Exactamente. Por eso nosotros, como hijos e hijas de Dios, no somos parte del montón. No. Somos un pequeño rebaño que el Señor escogió.
Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que viene a Él, dice que Él lo recibe como hijo. Por eso el llamado en esta tarde es de que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos, que reconozcamos que Él es el Señor y Él nuestro Salvador. Y que separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso la identidad que nosotros tenemos que tener seguras es la identidad como cristiano. Ya humanamente tenemos una identidad, sabemos dónde nacimos, cómo se llaman nuestros padres, dónde vivimos, ya tenemos esa identidad humana, pero ahora necesitamos tener la identidad como cristianos, que ya no somos parte del montón, somos escogidos. Y como hemos visto en estos varios puntos, amados, deseados, escogidos y creados por Dios. ¿Por qué creados? Con un propósito, con un plan. Y Dios tiene planes muy lindos para el pueblo de Dios. Y aunque el enemigo haya venido y ha querido distorsionar esa identidad que Dios nos ha dado, tenemos que luchar, tenemos que pelear esa gran batalla de la fe. Tenemos que confiar que Dios va delante de nosotros como un poderoso gigante y que el sello del Espíritu Santo está puesta en esa identidad que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo puso un sello y es el sello de que somos hijos e hijas de Dios. Así es, qué lindo. Así que tú que te encuentras ahí escuchando, ya sea a través de la radio o a través de la página de Radio Costa Rica o a través del Facebook, o no sabemos, a través de muchas redes sociales, ¿verdad? De aplicaciones. Y aún si puede ser que estés viendo el programa ya en el canal de YouTube, queremos en esta tarde que abras tu corazón a Dios. Que bueno, que si ya has recibido al Señor, pues que te identifiques con el Señor de una manera que tengas esa relación con el Espíritu Santo, para que tengas esa seguridad de que eres un hijo y una hija de Dios. Entonces, es importante que aunque ya conozcas de Dios, afiances esa seguridad, esa identidad con el Señor. De que te sientas seguro, como cuando uno forma parte de una familia. Yo sé si yo soy hija de mi papá y de mi mamá, y eso nadie me lo puede hacer dudar, ¿verdad? Exacto. Igual Dios quiere que nosotros tengamos esa seguridad de que somos hijos de Dios y entablar una amistad con nuestro Padre, como Padre. No solo como Dios, no solo como amigo, no solo como Salvador, no solo como nuestro pastor o como aquel que suple nuestras necesidades o como aquel bombero. A veces tenemos a Dios como bombero, no, como nuestro Padre. Y si no le has abierto el corazón al Señor, pues que le abras el corazón a Dios, para que es lo más lindo, ¿verdad? Poder experimentar ese amor eterno, ese amor especial de Padre, cuando a veces uno está en situaciones y todo, y poder uno sentir ese abrazo del Padre, ¿verdad, sí, Ivetcita? Eso es lo más lindo que puede existir. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y sabemos en quién hemos confiado, esté usted confiado y crea que el Señor está a tu lado, que el Señor no te va a dejar ni un instante de tu vida. Solamente acuda al Señor. Entonces ya nos queda 1.5 minutos, Ivetcita, para que ore por esas personas que están ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Padre, enviamos sí, tu palabra, Señor, sobre cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Padre, creemos que tú vas a hacer algo muy especial. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, hoy le invitamos para que lo reciba en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Y que a partir de ahora
estas personas puedan tener esa identidad como cristianos, que la gloria de Dios venga sobre sus vidas y que ocurran muchas cosas lindas en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así es. Bueno, gracias por habernos sintonizado en este día. Te invitamos para nuestro próximo programa en el Monte de la Gracia. Y un abrazo desde aquí de Radio Costa Rica. Y Betsita. Sí, buenas tardes y que Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Chao, un abrazo. Chao.